Te doy la bienvenida, mi querido ser fantástico. De corazón, espero que estés muy bien, o que todo esté mejorando, o que tengas la fuerza suficiente para levantarte y continuar en tu camino, en tus sueños. Gracias de corazón por estar aquí. Hoy quiero leerte algo muy especial para mí. Es un libro, una historia, una aventura creada por mi querido amigo y elfo Edan Lehman, el monasterio de Haret. Vamos a vivir esta historia juntos, al menos el primer capítulo. Si deseas contactarlo o conseguir este libro, te voy a dejar todos los enlaces en la descripción. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y sin esperar más, comencemos esta aventura. Capítulo 1. Acto divino. Dios, ¿eres tú? El sonido de las campanas atravesó la bóveda, cruzando por el claustro hasta llegar a mi celda, donde mis párpados se vieron obligados a desplegarse con el llamado para las rigurosas laudes. El aviso previo al alba puso de pie a los demás monjes que, entre el silencio interrumpido por el eco de las campanas, se alistaron para abandonar la inquietante habitación resguardada por estatuas labradas en piedra, custodiando cada esquina como soldados sagrados de la orden dominica a la que pertenecía. Hice un poco de tiempo. Así podría quedarme al final de la fila y ser de los últimos en llegar a la iglesia conventual, pues detestaba la idea de tener que reverenciar a los monjes más ancianos. No me pregunten por qué, pero era un acto del cual siempre renegué. Quizá era un signo de sublevación que respondía al deseo de obtener explicaciones, pues en ocasiones mi desobediencia me daba más respuestas que formular preguntas a los monjes, quienes se limitaban a contestarme: es la voluntad de Dios. Logré llegar a la exquisita entrada ojival que conectaba a la bóveda con la iglesia. Cerré la puerta, la cual no era aliada mía ante el rechinido y sonoro golpe que llamó las miradas de todos hacia mí. No me quedó más opción que inclinarme ahí, con todos frente a mí, pues el abad, con su mirada temible y profunda, parecía examinar mi alma desde el altar. Tras el bochornoso e irritante acto, busqué un lugar lo más escondido e imperceptible posible, y mi éxtasis comenzó. Si algo me había hecho permanecer en el monasterio dominico de Darbenia, era la magia que mi espíritu experimentaba durante el cántico oratorio que entonábamos todos al unísono, magnificándose entre las góticas estructuras que me hacían sentir en el verdadero paraíso, tan magnífico como estar entre ángeles. Las voces guturales vibraban en mi interior, un mantra real que le dio sentido a mi vida, al menos mientras me convencía que mi destino estaba fuera del atrio de la abadía. Mi sensación fue inexplicable, realmente divina, al grado de sentir la sangre hervir por mis venas y hacerme viajar a lo que yo llamo el paraíso. Un par de veces, los monjes han tenido que despegarme de mi trance, mirándome con inclemencia. La primera ocasión, les expliqué mi vivencia, diciéndoles que el Espíritu Santo me había llevado ante Dios. Nadie me creyó, y tuve como castigo todo un mes de arar la tierra. Argumentaron que me burlaba del acto sagrado, pues no era posible que un novicio de 15 años viviera algo tan divino que ni los más ancianos lograban experimentar. Me hicieron creer que no lo merecía, no al menos ahora. La segunda vez que me ocurrió, ni siquiera lo mencioné. Y con el tiempo
comencé a reprimir el éxtasis al grado de solo disfrutar los cánticos como un simple gusto, no como una introspección celestial hacia mi espíritu. El acto divino de los cantos monásticos terminó y mi razón de existir se apagó con ellos. Renaciendo después del desayuno, cuando un grupo menor de monjes armonizarían el ambiente con aquellas melodías, inspirándome para aquello que también le daba sentido a mi vida, y me arrepiento de no haberlo mencionado antes. Yo era el artista prodigio del monasterio, un pintor innato con un talento que calificaban como divino entre las maravillas que plasmaba en los lienzos. Al parecer, mis obras gloriosas eran el único acercamiento a Dios que ellos aprobaban. Ese día culminaría la tercera parte de uno de mis más complejos trabajos, por el que más satisfecho me había dejado hasta entonces. Un fragmento del lienzo inspirado en un pasaje del libro del Apocalipsis que decoraría el retablo de la catedral de Darbenia. La imagen ilustraba a la Virgen María, resplandeciente frente a un brillo del astro rey, ondeando su cabello entre cortinas que la revelaban como una diosa emergida del corazón de un cielo incendiado, inquieto entre la apocalíptica tormenta. En la catedral se uniría a las demás piezas que formaban la escena completa, dejando solo un espacio que sería ocupado por San Miguel Arcángel, peleando contra la bestia de 7 cabezas, el cual sería mi siguiente trabajo. Sabía que, quizá, al terminar el magno lienzo, tendría que tomar una decisión importante: ser monje para dedicarme a Dios hasta el día de mi muerte, o abandonar la vida monacal para perderme en la incertidumbre de un mundo donde no tendría más opción que decorar iglesias o convertirme en siervo de algún tirano de la nobleza. Técnicamente, ambas opciones me sometían a un ser poderoso. El monje Benedicto, el único con quien podía entablar una conversación sin que culminara con la frase «es la voluntad de Dios», solía decirme que, sea lo que sea que decidiera, lo haga impulsado por mi corazón, pues no es lo mismo adorar a Dios que fingir adorarlo. Además, explicaba que hay más amor para él en un acto de benevolencia sincero de un ladrón que en un acto obligado hecho por un sacerdote. Aunque mi corazón se esforzaba a lanzarme lejos del monasterio, una parte de mí, aquella que buscaba mi supervivencia, me pidió quedarme en la abadía, pues, con la iglesia coronando la monarquía del rey Hadrián, mi única oportunidad de ser un pintor reconocido vestía un hábito monacal. Además, acá entre nos, me aterrorizaba no tener ni siquiera un lugar donde dormir, y la situación con los jóvenes de Darbenia no era nada favorable. Meses antes, una hermosa joven llamada Livana desapareció, y antes de ella, otro joven, hijo de un mercader, también se esfumó, y como ellos, muchos otros más. El caso de Livana estremeció a todo el reino, pues era la hija de un imponente señor feudal, por lo que parecía tenerlo todo: belleza indescriptible, dinero y una familia amorosa. Su vida estaba resuelta. Tuve la oportunidad de conocerla, plasmándola a ella y a su padre en uno de mis lienzos eclesiásticos. Ahí parecían ambos posando junto a Jesús como verdaderos personajes bíblicos. Ella podría haber sido una perfecta María Magdalena con ese rojizo cabello y su mirada penetrante. Pensé incluso que si ella aparecía con bien, la convertiría en ese personaje, como un recordatorio del emblema de juventud y peligro que el reino reflejó en su mirada, que representaría a todos los jóvenes desaparecidos, expuestos a las piedras de nuestra propia miseria.
Antes del atardecer, mi obra estuvo terminada. El abad me visitó en un salón junto a la biblioteca, donde ilustrábamos las transcripciones de los libros ancestrales. Ahí es donde realizaba mi magia. Estaba encantado, tan fascinado como siempre que ya no me sentía halagado. Le pedí permiso para llevar el retazo ante el archidiácono, quien autorizaba mis lienzos antes de colocarlos en los recintos eclesiásticos. Sin negarse, el abad me dijo que sí. Salí a prisa con el lienzo cuidadosamente enroscado y cubierto por un manta de cuero. No corría, saltaba. Mi espíritu libre gritaba ante el viento que me empujó lejos del claustro. Debía acostumbrarme a la idea de abandonar las visitas al reino, pues una vez convertido en monje, mis salidas a la abadía serían mínimas. Con ello en mente, me dispuse a disfrutar de la experiencia. Entré triunfante cual rey sobre las calles empedradas, cercadas por los edificios de piedra y madera que me recibieron bañados del naranja del crepúsculo despedía. Lo último que esperaba ver es una iglesia, así que dejé el lienzo para el final. Caminé por la vereda de artesanías. Ahí estaba Abel, como siempre, tan guapo, con aquellos ojos grises contrastado de manera celestial con su piel morena y un cabello tan espeso que adoptaba el color del cielo nocturno. Lo he hecho mi amigo. Podría decir que el mejor o el único. Él no lo sabe, pero lo he retratado en mis lienzos más de una vez. Es una lástima que no pudiera ver mi trabajo y lo increíble que luce entre los pigmentos, resaltando entre todos aquellos vanidosos que me piden hacerlos tan claros como la luna para resaltar su importancia feudal. Abel pasaba de largo la diferencia entre ornamentos y tonos de piel, y no lo digo por el desconocido acontecimiento que le quitó la vista, sino porque realmente le importaba un comino lo que los demás pudieran presumir. No podría asegurar si era feliz o no, pero su esencia me inspiraba tanta alegría que estar ante su presencia me parecía casi un milagro. Me ha notado antes de que yo emita palabra alguna, y lo hizo evidente al gritar mi nombre: ¡Antino! Lo abracé, logrando que su sonrisa me revelara aquellos blancos dientes. «Luces magnífico, como todo un dios», lo adulé. «¿Algún día dejarás de ser tan amable conmigo?», me preguntó. «No soy amable, solo hablo con la verdad», nuevamente sonrió. Podría sonreír todo el tiempo y yo podría verlo sin parpadear. «¿Qué te trae a los rincones de Darbenia, amigo?». «Un nuevo lienzo para la catedral, la mujer vestida de sol», respondí. Le describí la pintura. Ya que quedó ciego a los 3 años, no recordaba muchas cosas de las que sus ojos fueron testigos, pero tenía presente cómo luce un ser humano. Procuré no dar tantos detalles a menos que me lo pidiera, pues me gustaba dejar que él generara su propia interpretación, que entendiera las imágenes como su mente las revelara. Detestaba tratarlo como si algo le faltara, y creo que eso es lo que le hizo verme como un verdadero amigo, además del cariño que nació en los años de conocernos. «¿Puedo tocarla?», me preguntó. Quité la cubierta de cuero y desplegué el lienzo. Los montículos de tintas y las huellas del pincel provocaron ligeros relieves que le dieron una mayor idea de la composición de la imagen. Yo observaba sus dedos deslizarse por los colores y formas con verdadera fascinación. Mi alma vitoreó cuando nuevamente reveló esa maravillosa sonrisa. A diferencia del abad y los demás monjes, la sonrisa de Abel ante mis creaciones tenía un impacto mucho mayor en mí. Quizá porque sí me importaba su opinión. Sonreí junto a él. «¿Sabes? Volví a soñar con Dios», le confesé. Él guardó silencio un instante.
¿Y cómo sabes que es Dios? Bueno, en realidad no lo sé. Justo por eso lo último que le pregunto siempre es, Dios, ¿eres tú? ¿Y te responde? No, no lo hace, pero algo me dice que es Él. Mi sentimiento es similar al éxtasis que experimento en la oración, pero más vivencial. Así son los sueños, Antino, me dijo. Quizá has aprendido a adorar dormido y tu mente lo proyecta, ¿o crees que realmente Dios intente hablar en tus sueños? Lo creería si me dijera algo, pero está ahí, frente a mí, solo observándome. No me dice absolutamente nada, ni siquiera conozco su voz. ¿Y cómo luce él? Bueno, no luce como en mis pinturas. Abel lanzó una risotada. ¡Qué bueno! La última vez que pintaste a Dios te inspiraste en un carpintero, y no creo que quieras soñar con esa versión de él. Oye, no olvides que Jesús fue carpintero, le respondí con una sonrisa. Nuestra conversación sucumbió ante una serie de rocas que cayeron sobre nosotros. Frente a ambos, 3 muchachos de unos 17 años sostenían piedras en sus manos. El vacío de su mirada no logró disiparse con esas sonrisas maquiavélicas que usaban para mitigar su tristeza, manifestando una petulante altanería. Me aterré más por su corpulenta masa que, comparada con mi enclenque cuerpo, alimentado de pescado, pan y uvas, podría derribarme de un zarpazo. Al menos supe que tenía más posibilidades que Abel. Oh, mi pobre amigo, ni siquiera sabía dónde dirigir el rostro. ¡Qué maravilla de basura nos hemos encontrado! El ciego y su amigo, el monje. Soy novicio, imbécil. Arremetí muerto de miedo y sin mayor insulto acudiendo a mi cabeza. Sí, me sentí bastante estúpido. ¡Uy! ¿Y qué méritos tienes con eso, señorita?, me preguntó el más grande, colocándose a menos de un paso frente a mí. Que aún puedo romperte la cara sin cometer un pecado, respondí con una ligera sonrisa. Vaya, me sentí un poco más orgulloso de mi respuesta. Antino, déjalos. No vale la pena, susurró Abel, quizá más asustado que yo. Pues yo pecaré entonces, dijo el tipo. El ligero orgullo de mi valentía se derrumbó ante el primer golpe que impactó en mi cara y me derribó al suelo. Me di cuenta que en realidad no valía la pena continuar haciéndome el valiente. No, si valoraba mi vida. Permanecí encogido en el suelo, cubriendo con mis brazos mi cabeza de los golpes que nunca llegaron. Me percibí tembloroso y, por si no podía sentirme más humillado, escuché sus risas de placer al verme ahí, cual ratón sin salida frente a su depredador. E incluso llegué a desear que Abel pudiera defenderme. ¡Qué tontería! Agradezco que no me viera en posición tan patética. Levanté la cara al percibir que se acercaba a Abel. Lo hicieron a un lado, derribándolo. Tomaron mi lienzo, aquel lienzo en el que trabajé durante más de 4 meses. Me incorporé, asustado, mirando aterrado sus rostros, intentando descifrar lo que pretendían hacer. ¿Quién pintó esto? No creo que haya sido el ciego, dijo el chico que sostenía el tejido. Por supuesto que no. Es tan inútil que ni siquiera ha de poder vestirse, contestó el más bobo de los sujetos entre risas estúpidas. Seguramente el monje lo hace por él, agregó el bravucón que me soltó el golpe. No me sorprendería. Debes disfrutar verlo desnudo, ¿verdad? Lástima que él no puede hacer nada al respecto. ¿Lo disfrutas?, mencionó alguno de ellos entre palabras que penetraron en mi cabeza como soldados coléricos que despertaron mis más profundas emociones de ansiedad. Las burlas se coreaban de frases como «Seguro se besan cuando están solos», «Te aprovechas de que estás ciego para...» ¿Qué clase de hombre pinta a otros hombres desnudos?, refiriéndose a los ángeles de las pinturas que he realizado y otras creativas alusiones que me hicieron sentir como un depravado que quisiera abusar de Abel, aprovechándome de su indefensa condición.
No pude evitar sentir una frustración que se sintió de miedo, que se vistió de miedo y se bañó en mi sangre, hirviendo para ponerse ahora una máscara de furia que me impulsó hacia uno de ellos con un grito que podría haberme roto la garganta. Me topé con sus rígidos cuerpos, tensando mi cuello que rebotó ante alguna parte que no pude notar. Al menos logré acabar con las risas, supliéndolas con la lluvia de golpes que me dejaron maltrecho en el suelo. No necesité palabras para sentirme destrozado, pues el más grande de ellos tomó mi lienzo, partiéndolo en dos y lanzándolo hacia el suelo. El más estúpido lo pisó con una cólera reprimida que su vida sembró, como si se tratara del retrato de quien más daño le había hecho, porque ese daño, evidentemente, quiso hacérmelo a mí, y lo logró. Mi vida se desmoronó como en la tierra, que dejaron caer sobre la pintura ya irreconocible en el barro. Un escupitajo final lanzado como un proyectil de ira fue el golpe final a mi orgullo. Se marcharon sin risas, pero de pie, mientras Abel y yo nos quedamos en el suelo. Nadie nos observaba, o al menos eso ha fingido la gente, así que tuve que ser el fuerte de la escena. Me incorporé con el alma y el cuerpo doloridos. Avancé hasta Abel, ayudándolo a ponerse de pie. Su ceja estaba lastimada y el rojo de su sangre pigmentó mi furia que se desbordaba entre lágrimas frente a él. Me abalancé ante mi lienzo fragmentado, sintiéndolo frágil resbalarse entre mis manos. No quise ni siquiera levantarlo, pero tenía que hacer algo por él. No me quedó más que llorar como si eso fuera un remedio. No lo fue. Pero al menos me hizo sentir humanizado, a diferencia de aquellos que buscaron pisotear a los más débiles que su entendimiento tan estrecho les presentó solo para sentirse poderosos. Antino, ¿estás bien?, me preguntó Abel, intentando ser amable al no saber a ciencia cierta qué ocurrió. No lo estoy, Abel. Me incorporé, desconcertado, aferrando los pedazos de la tela a mi pecho. Creo que tengo que irme. Lo siento. Podría haberle dicho a Abel que no había pasado nada, que todo estaba bien, pero por primera vez en la vida no tenía una explicación ni esperanzas de prosperidad. Por primera vez creía verdaderamente ridículo que yo pudiera experimentar el éxtasis de un mantra y sentirme cerca de Dios, transformando pigmentos en escenarios celestiales, cuando ni siquiera pude defenderme a mí, a mi amigo, ni a mi trabajo en un instante. Con la idea que me gritaba al oído que por primera vez algo estaba haciendo mal en mi vida, corrí cual caballo despotricado fuera del callejón, lejos de las calles del centro de Darbenia, lejos de la gente. Las lágrimas ondeaban mis mejillas como estandartes de dolor y tristeza, una tristeza que hasta ese momento se hizo consciente. No era el dolor físico lo que me mortificaba, sino las palabras dichas por aquellos sujetos, tan llenas de una verdad que me hacía sentir miserable. En algún momento de mi historia con Abel, el deseo de rozar sus labios con los míos fue efervescente. Muchas veces llegué a soñarlo, tan hermoso e inquietante, tan divino y sensual que se volvió un anhelo tan deseado que se volvió aterrador, tan aterrador que se tornó en secreto. Un secreto que entre lienzos se asomaba disfrazado de San Sebastián, atado semidesnudo a un poste con los brazos extendidos por encima de su cabeza, enmarcando su tonificada figura atravesada por flechas en relieves donde mi pincel se deslizaba entre los surcos de un torso con húmeda emoción que me hacían temblar en la biblioteca del monasterio y que nadie podría descubrir
ante el anonimato de un ciego que no podría testificar que aquella varonil y desconcertante imagen de mártir era mi deseo oculto, temeroso del pecado y redimido al transformarse en un ser santificado. Pero ahora, las palabras de esos sujetos me condenaban. Sin ninguna autoridad habían gritado mi secreto, y como ellos, podía haber otros tantos que desearía condenarme, verme muerto, y yo, para evitarlo, me escondería tras el hábito, encerrado en un monasterio. Dejaría de pintar para limitarme a transcribir textos, cuidar el ganado y trabajar el cuero. Pero sabía que no podría dejar de pintar. No quería. ¿Qué diablos estaba haciendo con mi vida? Mi mente colapsó, dejándome caer en un llanto que podría haberme ahogado con mayor facilidad que el arroyo situado frente a mí. No podía contenerme. Era como si ese sentimiento rogara por salir en cada sollozo que parecía desprenderse desde la planta de mis pies en un mar de lágrimas que no paraban de salir. Al igual que mi lienzo, mi alma estaba partida en dos. ¿Puedo ayudarte? Una voz masculina detrás de mí rompió mi asfixia con esa pregunta. Me limité a limpiarme las lágrimas negando con la cabeza, ocultando mi voz fragmentada e inestable. Me volví para conocer el alma noble que me ofrecía su ayuda, y en ese momento mi mundo comenzó a transformarse. Fin del capítulo 1 del monasterio de Jaret. Es una historia muy intensa que empieza con mucho dolor, pero habrá muchas cosas con este encuentro que tiene Antino que le mostrarán todo un nuevo mundo, toda una nueva visión de esperanza, de miedo, de personas. Gracias, mi querido elfo, por permitirme leer esta obra tuya. Y a ti, querido ser fantástico, gracias por quedarte hasta el final. Espero la hayas disfrutado. Y si deseas conocer el final de esta historia, te invito a que sigas a mi querido elfo amigo. Tú y yo nos veremos en otra aventura, en otro video. Espero que estés muy bien y te mando un muy fuerte abrazo. Descansa.